Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. El Mundial de Fútbol terminó, y terminó con el triunfo de Argentina. Y Argentina lo celebró multitudinariamente. Salieron a las calles los argentinos a celebrar un triunfo más de su equipo de fútbol. Y levantaron la copa por tercera vez. La primera fue el 78, la segunda fue el 86 y esta tercera el 2022. De la mano esta vez de Messi, que es considerado un símbolo del fútbol en la actualidad. Pero en Francia ocurrió lo contrario. No se contentaron con el subcampeonato y hubieron disturbios, enfrentamiento de hinchas descontentos por la derrota ante Argentina. Hinchas descontentos que se enfrentaron a la policía y que tuvieron que ser disueltos porque estaban causando destrozos. Estas son evidencias de que el fútbol mueve a las masas y que es mucho más poderoso que incluso el discurso político o el discurso religioso. Fútbol y política mezclados. Fútbol como un dogma. Fútbol como una fe. Cambiando de tema, ¿cómo va la situación entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN? Los misiles Patriot que va a entregar Estados Unidos a Ucrania, ha generado cierto rechazo de parte de Rusia, porque son misiles de tipo estratégico. Misiles que pueden bloquear los misiles que lanza Rusia, pero que pueden también llegar a objetivos en Rusia. Y esto puede no llevar a que se sienten a negociar, sino a atizar mucho más la guerra en la que están participando no solamente Ucrania y Rusia, está participando toda Europa y Estados Unidos. Bueno, no toda Europa, porque hay países europeos que no están en la guerra, como es el caso de Bielorrusia y Rusia, que también son países europeos. Y las cosas se están complicando cada vez más, porque la Unión Europea, en esta guerra híbrida, porque no están mandando tropas sino armas, y están sancionando a Rusia económicamente y políticamente, ¿no? Están generando una crisis a nivel mundial de los combustibles y una crisis agrícola a nivel mundial con el urea. Productos que Rusia vendía al mundo y que ahora hay recortes por las sanciones impuestas a ese país. Europa puede solucionar su problema, puede comprar urea, puede comprar petróleo pagando más precio. Y los países que no tienen el dinero para comprarlo a ese precio tendrán que verse forzados a dos cosas. O le compran a Rusia y no cumplen con las medidas dispuestas contra Rusia, o dejan que sus poblaciones sufran las consecuencias de esta guerra.
que es una guerra global, que es la Tercera Guerra Mundial en sus inicios, porque el peligro de que aumente las acciones bélicas no se descarta. Se están poniendo bases militares prácticamente en todos los países que rodean Rusia, desde Finlandia hasta Rumanía. No están en Ucrania, no hay bases militares rusas bases militares de Estados Unidos en Ucrania, pero sí hay asesores que están apoyando al gobierno, al ejército y al gobierno de Ucrania. Una guerra híbrida, una guerra a medias, una guerra en la que utilizan a un país como Ucrania para atacar a otro país, en este caso a Rusia. Y esto puede desencadenar, y claro que lo puede desencadenar, que en algún momento la guerra se extienda a otros países de la Unión Europea y esto genere la intervención total de la OTAN contra Rusia y los países como Kazajstán, como Bielorrusia, que están apoyando a Rusia o están en una posición ni con unos ni con otros. Y también puede incluir a China, que está rodeado de bases militares de Estados Unidos. Una guerra nuclear. Biden apuesta a un triunfo en una guerra nuclear. Biden no cree que en una guerra nuclear todos perdemos. Biden es consciente de los actos que está cometiendo, porque Biden no es un desconocido en Ucrania. Biden, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, hizo varias visitas a Ucrania y tenía muy buenas relaciones con Ucrania y indirectamente participó en el golpe de Estado contra el presidente de Ucrania para que después tomen el mando los neonazis que están ahí en estos momentos gobernando Ucrania. Por eso no es de extrañar que ante el pedido de Rusia de que se sancione el nazismo en el mundo, hayan votado en contra. Ucrania, Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra. Votaron en contra. Otros se abstuvieron. Casi todos los de la Unión Europea. ¿No es un gobierno nazi el que está en Ucrania? Sí lo es. Hasta los símbolos son nazis. Y sus héroes son los ucranianos que apoyaron al ejército alemán de Hitler para matar a los judíos ucranianos y participar en el cerco de Stalingrado. Entre ellos, Stefan Banderas. Todo esto está documentado. Pero Estados Unidos sigue pensando que vivimos la Guerra Fría entre el bloque oriental y el bloque occidental, y que quieren imponer su modelo de gobierno y de partidos, el país de los dos partidos,
que se turnan, pero que reciben el financiamiento de los mismos, de las grandes empresas que controlan y manejan la economía y la política de estos países. Así es. En los grandes países, en esta democracia representativa, son las grandes empresas las que financian las campañas electorales y las que dan el triunfo o la derrota a los partidos. Y estas grandes empresas no solamente son dueñas de fábricas y bancos, son dueñas, propietarias de los medios de comunicación. Chomsky decía que los medios de comunicación son para la democracia lo que es el garrote en la dictadura. Es decir, sirven para alinear a la población en el pensamiento único, el pensamiento de los que controlan los medios de comunicación. Y agregaba que nos hemos convertido en el rebaño, porque no pensamos, porque obedecemos lo que dicen los medios de comunicación, que no dicen lo que nosotros queremos saber, sino dicen lo que ellos quieren que sepamos nosotros. Esta es mi opinión sobre lo que está pasando en el mundo. En el caso peruano, tengo que manifestar mi decepción por la conferencia de prensa que brindó Dina Boluarte, y más aún por sus declaraciones en las entrevistas de este último domingo, en las que justificó las muertes de muchas personas, 20 peruanos en total, que salieron a las calles a protestar por la vacancia de Pedro Castillo y porque Dina Boluarte asumió la presidencia. Y exigir nuevas elecciones, una nueva constitución que dé más poder al Ejecutivo y no sea este poder mixto que está convirtiendo al Congreso en un dictador. Y que lo hemos visto en los dos últimos gobiernos. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, que a cada rato era amenazado, que con mayoría siempre lo sacaban de la presidencia, con el gobierno de Pedro Castillo y ahora con el precario gobierno que tiene Dina Boluarte. Estamos en una situación en la que se pide el cambio de la Constitución, elecciones generales, pero no las elecciones generales como las que ha planteado la Comisión de Constitución, que quieren hacerlas en diciembre del 23, para que se realicen en abril del 24, y en julio del 24 asuma la presidencia, ¿no?, el nuevo mandatario. No estamos de acuerdo con esas elecciones. Queremos elecciones ya, y queremos elecciones junto con una consulta al pueblo peruano, si está de acuerdo o no con la actual Constitución. Y si el pueblo peruano mayoritariamente dice que sí está de acuerdo con esta Constitución, se quede esta Constitución. Y si el pueblo peruano dice que quiere una nueva Constitución, se elige una asamblea constituyente para que redacte la nueva Constitución.
Es así de simple. ¿Y Dina Boluarte lo puede hacer? Sí. ¿Dina Boluarte puede presentar un proyecto de ley en esos términos? Sí. Y en caso de que no lo acepte el Congreso, llamar al referéndum para ver si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo con la propuesta que presenta de disolver una nueva constitución y de hacer elecciones y convocar a elecciones de inmediato para que en abril estemos eligiendo a la nueva representación nacional, a los nuevos presidentes y estemos eligiendo una asamblea constituyente. Si no lo hace, lo mejor sería que renuncie. Y que renuncie toda la mesa directiva del Congreso. Y se busque una persona idónea y capaz de conducir al país entre los 130 congresistas. Inicialmente pensé que no había nadie, pero creo que sí hay. Que sí hay alguien, que sí hay una persona o varias personas que sí pueden dirigir el Congreso al margen de los grupos que están antagónicos, la derecha y la izquierda. Alguien de centro. Sí hay. No es difícil ubicarlo. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en TikTok, sígueme en YouTube como Juan Camborda Opinión. Si estás de acuerdo con mis opiniones, compártelas. Si discrepas, hazlas conocer. Y nos vemos el día miércoles en la tarde.